Hola y bienvenidos. El apóstol Pablo escribió la siguiente cita en el libro de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, se despojó a sí mismo. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta cita debería ser suficiente para que nosotros imitáramos lo que Cristo hizo en la cruz para darnos la salvación. Pero obviamente esto requiere mucho más. Esto realmente requiere que nosotros demos un paso de fe. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 13. Para nosotros dar un paso de fe, en realidad debemos de considerar algunos aspectos que la Biblia nos enseña. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver tres aspectos. Primero, vamos a considerar el ejemplo que nos da Cristo y el llamado que Él hace a su iglesia. Luego estudiaremos dos ejemplos de comprometerse con Dios. Y por último, vamos a ver el verdadero amor es demostrativo, el verdadero amor es algo práctico. Entonces vamos a bosquejar el primer punto, el ejemplo que nos dio Cristo y el llamado que Él nos hace. Como dijimos al inicio, cuando Pablo nos escribe en Filipenses 2, debemos de considerar el llamado que Él nos hace. Haya en vosotros el mismo sentir que tuvo Cristo. Debemos nosotros de imitar lo que Cristo hizo. Debemos nosotros de sentir lo que Él sintió para salvarnos. Y acá hay un factor que es determinante. Filipenses nos dice que Él, que nuestro Señor, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Y aquí hace algunos análisis en cuanto a despojarse a sí mismo, es decir, oculta toda esa divinidad y rechaza voluntariamente, renuncia voluntariamente a todos aquellos derechos y atributos que le correspondían por ser Dios. Aunque aquí podríamos desglosar la divinidad de Cristo, ese no es el tema de este estudio. Basta con reconocer que Él siendo Dios, se rechaza a sí mismo prácticamente todos esos atributos divinos. No solo renuncia, también se humilla. Se humilla al hacerse hombre y convivir con una raza pecaminosa, con una raza que le traicionó y le iba a matar. Y ese es el último punto, se humilló al punto de morir. Entonces, cuando Pablo nos dice, hay en vosotros ese sentir, debe haber en nosotros ese mismo deseo que tuvo Cristo para salvarnos, porque el Señor Jesús hizo todo esto para salvar a una raza que estaba viviendo en el pecado y darle la salvación. Él tuvo que hacer todo ese sacrificio para que nosotros alcancemos la salvación. Por ello, cuando el Señor Jesús nos salva, a través de la Biblia nosotros encontramos una invitación. Mateo capítulo 9 y capítulo 4 dice, ven y sígueme. Esto lo dijo a sus discípulos. Y la Biblia nos enseñó que ellos, al escuchar esta invitación, dejaron todo y siguieron a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que la invitación también está para nosotros. Ven y sígueme, nos dice. ¿Y eso qué involucra? Que hay que despojarnos de muchas cosas, que hay que humillarnos y que tenemos que entregarnos. Esto no es tan sencillo humanamente hablando, pero Dios nos va a ayudar. Seguir a Cristo significa renunciar a algunas cosas. Seguir a Cristo significa a veces humillarnos, pero humillarnos a los ojos del hombre puede ser algo negativo, pero a los ojos de Dios es victoria. Y entregarnos. ¿Por qué debemos de renunciar a muchas cosas? ¿Por qué debemos de humillarnos? Porque si nosotros aceptamos la invitación de Cristo, nos vamos a entregar a una obra suprema, a una obra mayor. Y esa obra es la de salvar almas. Queridos hermanos, entendamos algo. No hay mayor obra, no existe mejor trabajo que el de salvar a las personas. Cristo nos hace esta invitación porque Él ya nos da el ejemplo y ahora nos hace el llamado a cada uno de nosotros.
Pasemos al segundo aspecto. 2 ejemplos de comprometerse con Dios. Recordemos que Jesús nos hace un llamado para seguirle. Aceptar ese llamado significa comprometernos con él. Y aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo y Pedro, 2 personajes que decidieron seguir a Cristo. En el caso de Pablo, él aceptó esta invitación cuando iba a perseguir a los cristianos. Hay un pequeño análisis de esto publicado en el día correspondiente, y de paso también les invito al comentario en vivo que realizaremos este viernes por la noche. Ahora, volviendo al punto, Pablo encuentra a Cristo, o mejor dicho, Cristo sale al encuentro de Pablo cuando éste iba camino a Damasco. Y ahí ocurre una transformación, porque Pablo le dice al Señor Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se somete a él, y Cristo convierte ese corazón al punto de hacer de Pablo un gran predicador, y no dejó de predicar, cumplió su compromiso, aceptó el llamado de Dios hasta la muerte. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pedro, quien también tuvo su momento de quiebre cuando niega a Cristo. Y luego, en Juan capítulo 21, ya cuando Cristo había resucitado, el Señor le pregunta 3 veces si él lo quería. Y Pedro, reconociendo lo que estaba ocurriendo, le dice: sí, Señor, tú lo sabes. Y ahí Cristo le dice: pues confío en ti y necesito que tú sigas pastoreando a la iglesia. Ahí ocurre ese quiebre en el apóstol Pedro y se convierte en uno de los más grandes predicadores. 3,000 personas se bautizaron cuando él predicó, y también escribió las 2 cartas que nosotros tenemos ahora. Entonces, estos 2 hombres son ejemplos vivientes en su momento de lo que significa comprometerse con Cristo. Es renunciar, negarse muchas veces, ser perseguido, significa predicar hasta la muerte y no arrepentirse. A estos 2 hombres Cristo les llamó, a estos 2 hombres Cristo también les preparó y por supuesto les dio una gran recompensa. Y ahora tenemos el legado de Pablo, quien fue el más grande defensor del cristianismo después del Señor Jesús. Y en el caso de Pedro, llegó a ser un gran predicador al punto que más de 3,000 personas se bautizaron cuando este hombre predicó. Escribió 2 cartas en las cuales podemos ver la transformación y la entrega que este hombre tuvo. Entonces, apreciados hermanos, vale la pena comprometerse con nuestro Señor, porque Él hará maravillas no para nuestro renombre, sino en primer lugar para salvación de las personas y en segundo lugar para gloria y honra de nuestro Señor. Y pasamos al último de los objetivos. El amor verdadero es algo demostrativo. ¿Por qué se comprometió Pedro, Pablo o los otros discípulos con Cristo? Porque ellos habían experimentado el amor de Cristo, el amor de Dios. Y primera de Juan 3, 16 al 18 deja de forma muy clara que el amor es acción. Y así lo demostró Dios. Él demostró su amor muriendo en este mundo, muriendo en la cruz, y antes de ello haciendo muchas obras de amor. Por eso es que estos hombres se comprometieron con Él porque sintieron y vivieron el amor de Dios. Ahora, volviendo al ejemplo del apóstol Pedro, en Juan capítulo 21, cuando Cristo le dice: vas a pastorear a mi iglesia, también el Señor le deja las cosas claras a Pedro. Él le dice: antes tú ibas a donde querías, ahora vas a extender las manos. Y esto era una alusión a la muerte que iba a tener el apóstol Pedro, y sabemos que la tradición enseña que Pedro murió crucificado. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro es que seguirlo iba a significar un gran sacrificio porque el mundo se opone. Y eso ocurre con todos nosotros. Cuando queremos seguir a Cristo, cuando queremos hacer su obra, vamos a encontrar oposición. Entonces el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: si tú realmente me amas y amas a la iglesia, eso tienes que demostrarlo. No va a ser fácil. Si tú deseas, le dice Pedro, puedes rechazar. Pero si tú sigues al llamado que yo te estoy haciendo, vas a experimentar la alegría más grande.
Vas a tener que vivir el sacrificio supremo, pero vas a tener una comunión conmigo. Es decir, vas a tener la alegría de salvar a las personas, salvación eterna. Vas a sufrir el sacrificio supremo, vas a morir por mí. Pero, Pedro, habrás ganado la salvación eterna, no por tus obras, sino porque yo ya morí para salvarte y tú harás simplemente o demostrarás los frutos de esa salvación. Cuando Pedro escuchó todo esto, prácticamente su respuesta fue: sí, Señor, decido seguirte y quiero practicar el amor así como lo recibí de ti. Y el llamado que Dios nos hace a nosotros es eso. Debemos de amar a Dios y a las personas, pero también vivir y practicar ese amor, así como lo hizo el apóstol Pedro, así como lo hizo Cristo. Así es que, apreciados hermanos, recordemos, el verdadero amor es algo práctico, es algo vivencial. Vamos a resumir ahora todo lo que hemos estudiado y lo vamos a hacer con preguntas que nos ayuden a aplicar este tema. Con todo lo que hemos repasado, ¿cuál es tu respuesta al llamado que te hace Dios? ¿Por qué crees que tanto Pedro como Pablo fueron evangelistas con gran éxito? Y por último, ¿por qué el amor genuino es lo que más necesita el mundo? Finalmente, te invito a que tomes una decisión. Mira, hemos estudiado 3 lecciones que nos han mostrado la importancia, la urgencia de predicar el amor de Dios a este mundo. Y ahora, más que nunca, es necesario que le digamos a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame, Señor, para hacer más amigos para Dios. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Nos estaremos viendo la próxima semana.